Yo soy Dani Divagues y aquí vamos con otro video sobre Bad Batch. La verdad no esperaba que este capítulo fuera tan bueno, considerando que los 3 primeros lo hicieron bastante bien, sobre todo el tercero. Esperaba que hoy fuera más como de relleno, como suele acostumbrar esta serie. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña reflexión de intro. Y es que según yo es muy importante matizar en esta serie que no está siendo tan bien recibida por los fans. No solo me refiero a esta tercera temporada, sino en general a la serie. Y es algo de lo que también sufrió la propia Clone Wars en su momento, creo que Rebels un poco también, tal vez por ser animación, tal vez por estar centrada en personajes no sensibles a la fuerza, aunque sobre eso la verdad es que ya hay algo bastante tangible con Omega, no me voy a adelantar, pero sinceramente creo que es una muy buena serie y que a nivel visual, narrativo, de diseño sonoro, de música, de relevancia dentro del canon actual, tiene mucho que ofrecer. Puedo entender a quien le dé igual y está bien. Honestamente, este capítulo me demostró que esta temporada va en serio, que probablemente no vayamos a tener ningún capítulo de relleno. Es mucho lo que creo que la serie quería abarcar, y al tener solamente 3 temporadas, pues tiene que estar muy concentrada en cada uno de estos últimos 15 capítulos. Preparé una lista muy de mi interpretación personal y pues la idea es entretenerlos un rato, hablar del capítulo. Estoy asumiendo que ya lo vieron. Si no es así, esta es su señal de spoiler. Amigazo, pónganse las pilas. Como tal, creo que este capítulo funciona como una extensión del anterior, de la huida de Crosshair y Omega del Monte Tantis, de las garras de Hemlock. Se siente todavía como con esa premura, con esa tensión de querer escapar del Imperio, y el Imperio ya está en todas partes. Por supuesto, Omega, fiel al personaje que es, quiere volver a salvar a los que se quedaron atrás, probablemente empezando por Nala Se y Emery, quizás todos los otros clones que son prisioneros ahí en el Monte Tantis. El Dr. Hemlock medio se la hace de tos a Nala Se y le dice: pues escapó Omega, ¿cómo lo ves? Nala Se en plan: mira, pues era algo que se supone que no se podía, ¿no? Te cansaste de decirlo la temporada pasada, que estas instalaciones eran por un lado impenetrables y por otro lado que no se podía huir. Aquí no pude dejar de notar que Hemlock habla con cierta familiaridad de Emery. Ya desde el capítulo pasado, Emery le dice a Omega que Hemlock vio algo en ella y que pues es como su especie de protegida. Hemlock como tal lo que hace es llamarle Emery. Midichlorianos aparte, lo interesante aquí pues es que no dice la doctora Emery, sino que como la Emery, ¿no? Casi dice Hemlock. Hay por ahí una teoría que leí en los comentarios, no recuerdo de qué canal, se dice que Emery y Hemlock podrían ser los papás del Dr. Pershing, aquel señor que vimos en el Mandalorian y que está por allá, ahorita se los enseño. Estaría padre que esto fuera así. El Dr. Pershing en el Mandalorian, en la infame tercera temporada, habla sobre su mamá y sobre un desorden genético, lo cual podría corresponder con Emery. Entonces, pues sí, sería interesante que algo así pasara. En general, en este capítulo me estuvo pasando en el puerto espacial Lau, tanto el diseño de producción como en general la iluminación, la ambientación del lugar, la atención al detalle. En un par de planitos hasta medio me engañó de que se sentía esto como live action. O sea, no que la animación esté hiperrealista, sino que está tan interesante la combinación de colores, las sombras y los ángulos que se eligieron para todo este capítulo, que de repente no me hubiera sorprendido que esto fuera live action en algún punto. Como tal, los puertos espaciales pues son muy representativos. Lau recuerda a Mos Eisley, a Lothal, estas instalaciones remotas en aquel arco de Clone Wars que se supone que es el arco favorito de George Lucas, con los droides, ¿no? Donde aparece Gregor. Y pues sí, hay una inmediatez a la película de Solo con esto del puerto espacial, ya en estos momentos del Imperio, lo que representa huir. Por supuesto, también una conexión directa con la primera y segunda temporada de esta serie, con el famoso código en cadena y con cómo el Imperio está empezando a oprimir a sus ciudadanos de una manera muy particular. Business looks good today. Hay por ahí un niño estafador que está vendiendo en la calle y vende una fruta a la que llama cachú, pero que se parece sospechosamente a los Meiloron que vimos en Rebels. Y pues sí, la cantina recuerda un poquito al Condal de Sith. Honestamente, tiene hasta las mismas botellas. Probablemente solamente reciclaron assets en la animación, no los culpo. Aquí Omega ve una oportunidad inmediata de conseguir los créditos que necesita para corromper a la oficial en el puerto espacial, dado que ellos no tienen códigos en cadena, y me acordé muchísimo de toda la situación de episodio 1. Greed can be a powerful ally. Ya habíamos visto que Omega tiene mucha facilidad para los juegos de estrategia, incluso fue usada por Sid para pagar la deuda de los clones,
Omega made enough money to pay off the debt you boys owe me. Ya que constantemente estafaba a clientes. Y bueno, estafar en el sentido de que les ganaba con mucha facilidad y pues les hacía creer que lo iban a lograr y de repente pues los dejaban limpios. Y tenemos un momento de la corrupción, hermano, con este oficial nazi británico raro que tiene ahí su jugarrete, que se pone de acuerdo con el droide cantinero pues para estafar comensales de manera similar a como Omega lo hacía, pero por supuesto desde el abrazo del gobierno. The law is the law. Aquí tenemos dos Stormtroopers que sí chambean, Yeah, we better check it out. no como aquellos oficiales imperiales que dejaron escapar el pod donde iban C-3PO y R2-D2 en la Star Wars original. It must have short-circuited. Creo que ya es un hecho. Omega es sensible a la fuerza, no necesariamente que sea una Jedi como tal. La fuerza reside en todos los organismos vivos y están insertados en esta red simbiótica atada al cosmos. Pienso que es más como un personaje tipo Chirrut Ungwe de Rogue One. Tenía este nivel como de sensibilidad en el que podía incluso ver sin sus ojos, sino a través de la fuerza. No significa que sean Jedi como tal, sencillamente sí tienen como un poco más que el ser vivo promedio. Cuando vuelven por Butcher, que por cierto, Butcher pareciera ser como una alusión a los 3 fans que vemos Bad Batch, que es así como le llaman a este sabueso espacial, bastante bonito, por cierto. Betcha? Nuestra presa Butcher, tenemos un festival de referencias a Jurassic Park, con por supuesto la jaula elevándose, tal cual con los dinosaurios estos que parecen gallinitas, y por supuesto también con el Rathar, esta criatura que al final atrapa al Imperial, pues, además de conectar con episodio 7, pues también recuerda con este asunto del Velociraptor al principio de la Jurassic Park original. Pura referencia ahí, muy buen gusto. Este momento de Omega diciéndole a Crosshair, haz lo tuyo, cuando le dice, pues bueno, sí, ya empieza a dispararles a todos porque ya no logramos salirnos con nuestro encanto. Estuve un ratote buscando cuál podría ser esta cargo ship, esta freighter vessel, la llaman de diferentes formas, así como súper genéricas, porque tiene un diseño bien padre. Tiene como estos alerones tipo TIE Fighter, pero la parte de atrás donde están los propulsores es como muy particular. Me recuerda a varias naves, una de ellas de la peli Titan After Earth. Y por cierto, aquí el gritillo que suelta el Stormtrooper cuando precisamente los propulsores hacen que la nave despegue y que pues, presuntamente él se quema, está medio camino entre lo siniestro y lo cómico. Ahora, Crosshair tiene miedo de volver. Por eso desde el principio le dice a Omega que no intente contactar al Bad Batch. Omega finalmente sí lo hace. Y esto me apunta que más bien Crosshair tiene miedo de reencontrarse con sus hermanos después de todo lo que hizo. Que creo que sí es todavía perdonable en el sentido de que pues, es su hermano y de que ha cambiado de corazón, ha crecido como personaje incluso a nivel narrativo. Pero pues, vamos a ver qué dicen Hunter y Wrecker. No se pusieron muy contentos cuando lo vieron. Poco antes de esto, creo que la epicidad del encuentro está en todos los niveles, en lo visual, lo que representa dentro de esta estructura de 3 temporadas para la serie, el que por fin se reencuentra otra vez esta familia, y en lo musical, creo que se plantea un conflicto que va a ser muy interesante a resolver en los próximos capítulos, que va a ser el de si el Bad Batch acepta o no de regreso a Crosshair. No creo que lo vuelvan a abandonar, pero probablemente va a haber tensión en el futuro cercano.